Hola amigos, hoy vamos a presentar el soldador. Vamos a hablar sobre tipo de soldaduras. Esto más que nada es una clase de conceptos. Más adelante podremos ver ya ejemplos prácticos, pero claro, es absurdo ir primero al ejemplo práctico si todavía no entendemos cómo funciona un soldador, qué partes tiene, qué tipo de soldaduras hay, etcétera. Así que bueno, esto es un aperitivo, es una introducción que más adelante ya veremos sobre la práctica, cómo se realiza una soldadura, etcétera. Pues bueno, a simple vista, bueno, lo primero que vamos a ver va a ser el soldador, que está compuesto por el mango, que es el que estamos viendo aquí, que es por donde lo sujetamos. Tiene una resistencia interna eléctrica, que es lo que va a calentar luego la punta. La punta va a ser la que va a realizar la soldadura. Básicamente esto es un soldador. También tenemos el tipo de soldador de estación, que este lo bueno de que tiene que puede regular la temperatura y da mayor durabilidad a las puntas. Lo bueno que tiene es que al controlar las temperaturas sabes qué temperatura exacta le estás aplicando. Sobre todo ya veremos que hay tipos de estaño que a falta más temperatura que otra. Entonces con estas estaciones está bien porque tiene una base para poder dejar al soldador y no poder quemarnos. Y luego un corcho, una esponjita para limpiar la punta. Y nada, está muy útil. Bueno, veamos el estaño. El estaño está compuesto, no, generalmente está muy mal dicho, pues siempre todo el mundo habla del estaño, que es como si fuera solo un componente, pero nada más de la realidad. El estaño está formado por varios componentes. Antiguamente estaba hecho por estaño, un 60% y un 40% de plomo. No obstante, además, estaba incluido también una resina incluida dentro del alambre, que nada más fusionarla, fundirla, esa resina se extendía sobre los pines, sobre la placa, para que se extendiera mejor el estaño líquido. Bueno, el plomo era lo que se usaba antiguamente, se alcanzaba para su punto de fusión son 183 grados, con 183 grados ya se podría realizar la soldadura, pero bueno, eso era antiguamente, ahora ya esto ya está en desuso, porque ahora mismo lo que sí se está usando según la nueva normativa del 2006, pues había que retirar el plomo, entre otras cosas, porque es una sustancia tóxica. Entonces han sacado otro tipo de estaño, de alambres, alambre, de estaño de cobre o plata o otra aleación de plata y cobre. La ventaja de esto, que no son tóxicas. Desventajas, bueno, desventaja es que son menos elásticas que el plomo. El plomo, la verdad, es que era una aleación muy elástica. Pero bueno, por ejemplo, para alcanzar la fusión del estaño a cobre necesitas 227 grados. Para el plata 221 grados. Para el plata a cobre 217. Si nos fijamos, la verdad es que necesitas más temperaturas que el estaño plomo. Por lo demás, poco más, no hay mucha diferencia al respecto. Lo único es que la ventaja tenía el plomo, que era más elástica y aguantaba más, tenía más durabilidad, las soldaduras. Bueno, esto es la estructura de una punta, que bueno, está formado por la base de cobre, luego lleva una capa de hierro, otra capa de níquel, otra capa de cromo y luego el preestañado, que es la punta. Esta punta que es donde está el estaño. Hay muchos tipos de puntas. Eso, si compráis un soldador, va a ser posible compraros uno de una marca buena. No compraros un soldador de estos baratillos, porque luego después el problema que tienen esos soldadores es que ni tienes puntas para cambiarle, ni recambios, y luego a la hora de la verdad, a la hora de soldar, se calientan mucho más que los otros. Son todo desventajas. Si os podéis permitiroslo, comprar soldadores buenos, de buena calidad, a uno malo. Se notará. Bueno, y luego para la hora de soldar, pues muy sencillo. Se le mete el componente del circuito impreso, se le aplica calor a las dos partes, tanto a la punta del terminal como al circuito impreso, y una vez que ha cogido temperatura, se le arrima el estaño, se le aplica y nada más tocar el soldador se fundirá y se quedará líquido, con lo cual se extenderá sobre toda
todo el terminal. Tendría que quedar con una forma de volcán para que estuviera correctamente bien soldado, y una vez que ya coge esta forma, que veamos que ya coge esa forma, retiramos, mantenemos unos segundos el soldador y lo retiramos y lo dejamos enfriar. Nada de soplarlo, que siempre tenemos la manía de soplar. Nada, no hace falta de soplar ni nada, se enfría rápido, no hace falta ni que tengamos que soplar. Son cuestiones de segundos. Y bueno, cuando veamos que la soldadura esté brillante, pues se querrá decir de que está bien hecha la soldadura. O también dispondrá de superficies planas o cóncavas. Tiene que verse la soldadura en plan regular. Si vemos que hay irregularidades en la soldadura, es que no está bien hecha. Algunos de los defectos más comunes pues serían por ejemplo, el estaño no moja el nodo. Vemos que está estañado esta parte, pero el resto del nodo no está estañado. Con batería de flux, eso quiere decir que cuando se ha fundido, la resina pues será incompatible y no se ha adherido. Se ha quedado como pegotitos por alrededor, pero dentro de lo que es el nodo no ha caído la sustancia. Luego, en este caso, por ejemplo, la terminal no nos ha mojado bien. Vemos que está el estaño, pero no está bien fundido. Otras sería carámbano y goterones, que sean, pues como su nombre indica, un goterón grande, y no hace falta echarle tanta cantidad. Exceso de soldador, metemos exceso de soldador, se quedará con un pegote así. No es necesario meterle tanto pegote, porque le metemos más pegote no quiere decir que se suelde mejor. Luego tendríamos la soldadura plana, que sería esta, que no tendría casi ni estaño. Y luego el cortocircuito. Cortocircuito es cuando tenemos dos nodos conectados uno con el otro con el estaño sobrante. O sea, hemos soldado este, se nos han unido los dos nodos. Pues esto estaría en cortocircuito y podría provocar una avería grave en la placa. Bueno, para desoldar, pues tenemos varios sistemas. Realmente la desoldadura consiste en calentar otra vez el componente hasta que se vuelve líquido y luego extraer ese líquido del estaño y limpiar los restos de la soldadura. No tiene más. Habría dos maneras de hacerlo: con aporte de calor externo, que sería por ejemplo usando el cautín o el soldador, y por otro lado, cuando ya estuviera diluido, o bien con una bomba de succión, que como es este el caso, que esto la apretamos y apretando de aquí, esto hace que repercuta para atrás el gatillo, y esto es una bomba de succión que hace que succione el estaño sobrante. Luego tendríamos la malla, que sea otra manera de retirar el estaño. Una vez que ya esté calentado, ponemos la malla encima, le pasamos el soldador por encima y se va a quedar adherido el estaño sobre la malla. Y luego, bueno, tendríamos otra manera, que sería sin aporte de calor externo, sino que el aporte de calor lo incluye la máquina en sí, que sería esto es el soldador, y luego se le incluye este accesorio que hace que es una especie como perilla, que cuando se calienta la punta, se vuelve líquido el estaño, pues con la perilla hacemos succión y succionaría el estaño. O bien tendríamos máquinas ya eléctricas más profesionales, y la verdad es que esto sería una gozada, es una gozada usarlo, porque si calienta, cuando ya está diluido, das al botón y se activaría la bomba que tiene en la máquina, tiene un depósito con el líquido sobrante, bueno, con el estaño que absorbe, y la verdad es que es una maravilla. Bueno, tenemos diferentes tipos de puntas con sus códigos. Y bueno, los cuidados que hay que tener, pues hombre, pues son muy de sentido común. Entre otras cosas, tener cuidado de no quemarse con el estaño y con el soldador. Eso yo creo que nadie va a hacerlo a aposta, sino que teniendo unos cuidaditos básicos de no tocar cuando esté caliente. Por ejemplo, nunca tocar la punta del soldador, aunque creemos que esté fría, nunca tocarla, pues siempre se mantiene mucho el calor y tarda muchísimo en enfriarse. En caso de que nos quememos con el soldador, pues meter la mano debajo del agua o usar una pomada como Furacin. También evitar inhalar el humo de la resina cuando se está soldando, que la resina que lleva el estaño pues
pues ese humo es tóxico y es molesto, pues evitar inhalarlo, no ponernos la cabeza encima de mientras estamos soldando para no olerlo, inhalar ese humo y no dejar el soldador permanentemente encendido porque eso corre mucha temperatura y se oxida. Si no estamos usando el soldador, lo tenemos apagado, pero eso tenerlo encendido sin estar usando, lo único que estamos haciendo es que se esté oxidando, se esté estropeando nuestro soldador. Limpia con frecuencia la punta y bueno, lo típico es dejarlo enfriar antes de guardarlo, y si la punta se deteriora, cambiarla por otra. No tiene más. La verdad es que en temas de cuidado no tiene muchas historias. Pues nada, esto es todo lo que es en concepto y teoría de lo que es una soldadura, cómo se hace la soldadura, qué útiles herramientas se utilizan, y más adelante empezaremos a ver vídeos de la práctica de cómo aplicar estos conceptos. Pues nada, nos vemos, un abrazo muy grande y saludos, gente.